Apostolado Internacional Jesús y María presenta al predicador católico Mario Gómez con un mensaje que cambiará tu vida. ¿Qué es creer en Jesús? Creer en Jesús no es solamente decirlo con palabras, gritarlo en los templos, en las calles. Creer en Jesús es mucho más profundo todavía. Implica creer en su palabra. Creer cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, el que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Este es creer en Jesús. Creer en Jesús es cuando yo le creo en estas palabras que dijo en Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Este es creer en Jesús. Creer en Jesús no es solamente creer que existe, eso hasta los borrachos lo creen. Un borracho cree en Jesús, un narcotraficante cree en Jesús, un asesino cree en Jesús, hasta el diablo cree en Jesús. Es que es fácil creer en Jesús, pero ¿cómo cuesta creer en su palabra? Creer en lo que dice. Esto implica, creer en Jesús es creer en su palabra. Y yo quiero hablarte un poquito lo que es tener fe, fe en Jesús. El apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice de esta manera el apóstol San Pablo, capítulo 10, versículo 17. Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano, palabra de Dios. El apóstol San Pablo dice que la fe tiene que nacer de una proclamación. ¿Qué es esto? De una predicación. En la escucha de una predicación, ahí tiene que nacer la fe. Y si una persona nunca llega en las conferencias, nunca escucha una predicación, nunca asiste a la Santa Misa, ¿cómo puede esa persona decir que tiene fe? Tener fe es que tú asistas en la predicación, es que tú escuches el mensaje de Dios. Esto es tener fe. Poco a poco esa fe que tienes va a ir creciendo como la semilla de mostaza. Dice Jesús, si tuvieran fe como la semilla de mostaza, pero no significa que con un poquito de fe, sí, puedes empezar con un poco de fe, sí, pero bien sabemos que esa mostaza, cuando tú lo siembras, crece y se vuelve todo un arbusto. A esto se refería el Señor Jesús, es que tu fe vaya aumentando, vaya creciendo más y más. En este año que estamos iniciando, hay muchas personas que están perdiendo la fe en Jesús. ¿Por qué? Precisamente de lo que te estaba comentando, que hay más de 70,000 iglesias separadas a la iglesia católica y todos te hablan de Jesús, te hablan bien bonito, te platican de Jesús, de su palabra, de la vida pública de Jesús, pero nunca te habla qué es en verdad tener fe. Yo quiero compartir contigo el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, de lo que es tener fe. ¿Qué es tener fe entonces? Si tienes la Biblia a la mano, abre el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 27. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Al retirarse de Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos que gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó, ¿creen que puedo hacer esto? Contestaron, sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo, hágase así, tal como han creído. Y sus ojos vieron. Palabra del Señor Jesús. Este bello mensaje nos enseña qué es tener fe. Ya lo decíamos y lo dice el apóstol San Pablo. La fe tiene que nacer de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Hay de aquellos hermanos que predican sobre el fin del mundo. Hay de aquellos hermanos que hablan mal del Papa Francisco. Cuando dicen predicar a Jesús, cuando se dicen que anuncian la salvación, cuando dicen que anuncian la buena nueva y están insultando al Papa Francisco, están hablando mal
de la Virgen María. Están hablando mal de la Iglesia Católica fundada por Jesucristo. Y yo te aseguro que ese hermano o esos hermanos que escuchan un mensaje así, un mensaje donde critican a la Iglesia Católica, donde hablan, donde dicen que el Papa Francisco es la ramera, es la Babilonia, es la prostituta, te aseguro que esos hermanos que escuchan este mensaje sienten un gran odio por el Papa Francisco. Y te aseguro que si el Papa Francisco estuviera en medio de ellos, lo harían picadillos, lo harían pedazos. ¿Por qué? Porque esos hermanos están sembrando odio, rencor, resentimiento. Y eso no quiere Jesús. Jesús quiere que tú escuches un mensaje evangélico, un mensaje de evangelio, un mensaje de la buena nueva, un mensaje de salvación. El apóstol San Pablo lo dice muy claro. Cuidado de qué tipo de mensaje escuchas. La fe nace de una proclamación, pero la proclamación de la buena nueva, no a insultar al Papa Francisco, no a insultar a la iglesia fundada por Jesucristo. Por ello, el Señor Jesús, por medio del Evangelio según San Mateo, nos dice qué es tener fe. Aquí presenta a dos hombres, dos ciegos, escucha muy bien, dos ciegos. ¿Qué es o qué significa estar ciego? Ciego es aquel que no ve, pero son ciegos espirituales. Hay muchos hermanos que dicen ver, pero no ven nada. Que dicen ver y no ven las cosas, las maravillas del Señor que hace todos los días. Dicen ver y no quieren ver los sufrimientos de los demás. Esos hermanos están ciegos. Y el Evangelio habla de dos personas. Y yo quiero que usted entienda esto. Jesús venía saliendo, acababa de salir de la casa de un jefe judío. Jesús venía caminando en ese momento. Cuando Jesús venía caminando, se encuentra a dos ciegos. Y la pregunta, yo quiero hacerte una pregunta hoy en este día. Los ciegos gritan de esta manera: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y la pregunta que quiero hacerte es esta: ¿cómo se dan cuenta estos dos ciegos de que era Jesús el que venía? ¿No se supone que estaban ciegos? ¿Cómo se dan cuenta entonces? Esta pregunta yo quiero que lo respondas, tú que estás viendo este video. ¿Cómo se dan cuenta estos dos hombres que era Jesús el que venía? Porque mira, gritan: Señor, Hijo de David. Ponte en el lugar de ellos. Si tú estuvieras ciego y estarías sentado en el Parque Central, en la calle, y yo vengo caminando, ¿cómo te vas a dar cuenta que soy yo? No creo que seas capaz de decirme: hermano Mario, qué bueno que viniste. Hermano Mario, qué bueno, vamos a platicar. Pero si ni sabes que soy yo, estás ciego, se supone que estás ciego. Entonces la pregunta es: ¿cómo se dan cuenta estos dos hombres que era Jesús el que venía? Fácil, la respuesta es esto: es que estos dos hombres son movidos por el Espíritu Santo. Una persona que grita estando ciego es porque esta persona es movido por el Espíritu Santo. Hay muchos hermanos que no gritan. ¿Qué significa esto? Estar ciego es cuando tú tienes problemas familiares, es cuando tú tienes problemas con tu pareja, tú tienes problemas con tus hijos, tú tienes problemas con tus vecinos. Eso es estar ciego. Estar ciego es estar metido en algún vicio, estar metido en algún problema. Mira, hay dos clases de personas. Unos tienen problema, la primera clase de persona es esto: tiene problema, pero en vez de ir y gritarlo frente a Jesús sacramentado, prefieren mejor ir y gritarlo en las cantinas, gritárselo a sus vecinos. Ese tipo de personas no quieren a Jesús, no quieren nada de Jesús. Pero viene el otro grupo de personas que cuando tienen problema llegan a Jesús, hacia Jesús, y se arrodillan delante de Jesús sacramentado. Ahí le gritan todos sus problemas. Por eso hay dos tipos de personas. Y el Espíritu Santo actúa de esta manera. Cuando hay personas que gritan, van a la iglesia y se presentan con Jesús sacramentado y le gritan su problema, es que esas personas están llenos del Espíritu Santo. Pero las personas que van y gritan sus problemas en la calle, en la cantina, esas personas se llenan del espíritu del mal.
se llenan del espíritu de Satanás. Por eso prefieren mejor gritarlo para que todo el mundo sepa su problema. No, hermano. Cuando tú tienes problemas, ve y grítaselo a Jesús sacramentado. Dile: Señor, te presento mi problema. Señor, este es mi sufrimiento. Ahí, ve, arrodíllate delante de Jesús sacramentado. Estos dos hombres me gusta su actitud. ¿Por qué? Porque gritan delante de Jesús. Y están ciegos, claro, no pueden ver nada. Jesús no venía gritando. Quizás tú dices: oye, es que se dan cuenta porque Jesús venía gritando. No, hermano, Jesús no venía gritando. Es que estos dos hombres son movidos por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te mueva hoy. Deja que el Espíritu Santo, en medio de tus problemas, en medio de tus sufrimientos, que sea el Espíritu Santo el que te mueva, el que toque tu corazón y puedas gritárselo. Que el Espíritu Santo te mueva, hermano, y más en tus momentos difíciles, y más en tus momentos de prueba. Deja que el Espíritu Santo sea el que actúe, ilumine tu vida, ilumine tu corazón. Así trabaja el Espíritu Santo. Pero atención, la siguiente pregunta que quiero hacértelo hoy en este día es esto: ¿Jesús tuvo compasión? ¿Sí o no? Muchos dicen: sí, Jesús siempre tiene compasión. Sí, yo también pienso eso. Pero la pregunta es: ¿Jesús tuvo compasión de estos dos ciegos, sí o no? Quizás tú me puedes decir sí. Y la respuesta es no. Jesús no tuvo compasión de estos dos ciegos. ¿Qué significa esto? No quiere decir que Jesús no tenga compasión. Jesús es misericordioso. Jesús es Dios. Jesús siempre tiene compasión para con sus hijos. Pero lo que yo quiero que entiendas es esto. Por eso hablábamos de la fe. Y yo quiero explicarte qué es tener fe entonces. Jesús en ese momento venía caminando y los dos ciegos estaban en la orilla del camino. En ese momento gritan los dos ciegos y Jesús seguía caminando, porque el texto dice, si tú te fijas en el texto dice: Jesús siguió caminando hasta llegar a una casa. Fíjate en el texto. Jesús siguió caminando hasta llegar a una casa. ¿Qué quiere decir esto? Que donde estaban los dos ciegos, ya dijimos, los ciegos estaban en la orilla del camino. O sea, no estaban en la casa, estaban en el camino. Ahí gritan. Cuando venía pasando Jesús, ahí gritan los dos ciegos. Y Jesús seguía caminando hasta llegar a una casa. Esto significa que Jesús no tuvo compasión de estos dos ciegos ahí en ese lugar, en la orilla del camino. Pero yo no quiero decir con esto que Jesús no tenga compasión. Jesús es compasivo, Jesús es misericordioso. Pero ¿qué quiere enseñarnos en este texto? ¿Qué quiere enseñarnos? Jesús quiere ver hasta dónde está la fe de estos dos hombres. Ya lo dijimos. La fe nace de una predicación, pero una predicación escuchada por medio de la iglesia fundada por Cristo mismo, porque solamente en la iglesia fundada por Cristo mismo habita el Espíritu Santo. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. Si tú quieres, hermano, hermana, ser tocado por el Espíritu Santo, entra en esta iglesia fundada por Jesucristo. Participa de ahí, empieza a gritarlo ahí en la iglesia fundada por Cristo. Pero atención, estos dos hombres, cuando gritaron, Jesús no les escuchó. Este es el problema fuerte, que Jesús no les escuchó. Jesús siguió caminando hasta llegar a una casa. Ahí empieza, hermano, la fe. Desde ese momento tiene que nacer la fe. ¿Qué quiere decir esto? No sé si te ha pasado cuando tienes problemas, tú llegas en la iglesia, platicas con Jesús, le cuentas tus problemas a Jesús. Pregunta: ¿Jesús te resuelve tus problemas en tu primera oración? ¿Jesús resuelve tus problemas en tu primera oración? ¿No les ha pasado lo mismo que yo? A veces yo tengo problemas y le presento mis problemas a Jesús y yo voy 2, 3 ocasiones, 5, 6 veces, 20 oraciones, 50 oraciones. Y Jesús no me responde. Jesús no me hace caso. Hazte cuenta que Jesús no existe.
Yo quiero platicar con Jesús. Yo le cuento mis problemas y yo le digo, Señor, resuelva mis problemas. Yo le digo, Señor, te presento mis problemas. Señor, por favor, ayúdame. Y termino mi oración y Jesús no me responde. Termino mi oración y Jesús no me hace caso. A veces le platico 100 veces mi problema y Jesús no se presenta, como que Jesús se esconde en ese momento. Ahí empieza, hermano, la prueba hasta dónde llega tu fe. Si muchos se cansan de platicar con Jesús 10, 20, 30, 40, hasta 100 veces y dicen, ay, es que Jesús no está en esta iglesia, mejor me voy con los pentecostales, mejor me voy con los mormones, me voy con los testigos de Jehová, a ellos sí les escucha el Señor. No, hermano, es que Jesús quiere ver hasta dónde está tu fe. Me gusta la actitud de estos dos hombres. Fíjate en la actitud de estos dos hombres. Estos dos hombres se levantan. El texto dice, cuando Jesús estaba en casa, los ciegos se le acercaron. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que los ciegos se levantan. Jesús pasa de largo y los ciegos se levantan. Los ciegos se levantan y empiezan a seguir a Jesús estando ciegos. Escucha muy bien. Empiezan a seguir a Jesús estando todavía ciegos. Y yo quiero que pongas mucha atención en esto. Estando ciegos, así deciden seguir a Jesús. Y tú, estando ciegos, prefieres quedarte ciego por toda la vida. O prefieres mejor ir y platicarle tu problema a tus vecinos que ni te ayudan, hermano. Ellos no te ayudan, mucho cuidado. No te ayudan para nada. Y yo quiero que entiendas esto. Empieza hoy a seguir a Jesús, aún estando ciego. Empieza a seguir a Jesús. Ahí es donde se ve que de verdad tienes fe. ¿Es fácil eso? No. Te digo que no es fácil eso, hermano. No es fácil. Y es más, la palabra de Dios dice que son dos. Cuesta más levantarse cuando somos dos. Es fácil para una persona levantarse cuando es uno nada más. Lo difícil es cuando son dos. ¿Por qué? Porque cuando es uno nada más, depende de la decisión que tú tomes. Si tú dices, hoy me levanto en el nombre de Jesús, me levanto y ahora sí voy a llegar a la iglesia, voy a asistir a la iglesia, quiero escuchar el mensaje, se te es fácil porque eres solo. Pero lo difícil es cuando son dos. Está hablando de la familia, son dos, esposo y esposa, la pareja. Son dos, es muy difícil que se levanten cuando son dos. Porque yo lo he visto. Mira, te voy a platicar. Quizás la mujer decide seguir a Jesús, levantarse y seguir a Jesús y le cuenta y le dice a su pareja, le dice a su esposo, mi amor, vamos, nos levantemos, sigamos a Jesús. Y el otro dice, ay, seguir a Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? Si los que están en la iglesia viven peor que yo, si los que están en la iglesia viven peor que yo, entonces ¿para qué? Vamos, viejo, anímate, sigamos a Jesús, por favor, vamos a la iglesia. ¿Para qué? Si solo a calentar la banca vas. Vamos, por favor, ya ves que tenemos problemas, tenemos deudas, tenemos este problema. Vamos, nos levantemos. ¿Para qué? Mira, es que cuando somos dos cuesta mucho. Uno se anima en levantarse y el otro lo desanima. Cuesta mucho. Por eso me gusta la actitud de estos dos hombres. Quizás uno decía, uy, ¿para qué? Si estamos ciegos. Si ni aquí nos hizo caso, menos allá. Si no nos hizo caso aquí, menos allá. Entonces, ¿para qué nos quedemos aquí ya por toda la vida, ciegos? ¿Ya para qué? Y el otro decía, vamos, nos levantemos. Pero es que estamos ciegos, nos vamos a caer. Tarde o temprano vamos a caer. Por eso somos dos. Escucha muy bien, por eso somos dos. Si yo me caigo, tú me vas a levantar. Y si tú te caes, yo te levanto. Por eso somos dos. Escucha esto, por eso somos dos. Si yo te caigo, tú me vas a levantar. Y si tú te caes, yo, tu pareja, te levanto. No seas como aquellos que dicen, si mi esposa cae, me consigo otra. Total, mujeres hay de sobra. Si mi esposo cae, ¿para qué? Si yo me consigo otro. De todas maneras, hombres hay de sobra. No, hermano.
Tú estás llamado para salvar tu matrimonio, para rescatar tu matrimonio. Si uno de ustedes cae, levántalo en nombre de Jesús. Por eso son dos, los dos están ciegos, sí, pero tienes esa responsabilidad de rescatar tu matrimonio, de salvar tu matrimonio. Sálvalo, rescátalo. Y esto es lo que nos llama al Señor Jesús. Escucha, los dos se levantan, ok. Nos abracemos, vamos, nos levantemos los dos estamos ciegos, nos levantemos, vamos, caminemos. Caminaron y caminaron. Oye, pero no es fácil caminar estando ciego. No sé si te ha pasado eso. Y si no, pruébalo. Ponte una venda en los ojos. Ponte una venda y trata de caminar con una venda en los ojos. No es fácil caminar. Cuando tú intentas caminar, encuentras una piedra, tropiezas, caes. Encuentras un tope, tropiezas y caes. Encuentras un bache, caes. Encuentras, no sé, algo en tu camino, tropiezas y caes. No es fácil caminar estando ciego. No es fácil. Por eso somos dos. Ahí empieza la etapa de tu fe. Ahí poco a poco, con esos sufrimientos que vas pasando, tu fe va a ir aumentándose más. Seguramente estos dos hombres cayeron, no sé cuántas veces cayeron, tropezaron, cayeron, pero se levantaron, tropezaron, cayeron, se levantaron. Hay un término filosófico que dice, y yo quiero compartírtelo contigo, un término filosófico que dice, no es grande aquel que nunca se ha caído, sino que es grande aquel que se ha caído y se ha vuelto a levantar. Mira, te caes, levántate, caes, levántate. ¿Cuántas veces? No importa las veces que sea necesario. 7 veces, no, más. Levántate, todas las veces que sea necesario, levántate, levántate, tropieza, caes, levántate, tropieza, caes, levántate. Así poco a poco te vas a hacer más fuerte con las experiencias que vives. Ya sabes cómo te vas a levantar. Esa experiencia te va a ayudar para que cuando caes de nuevo, te vas a levantar. Levántate en el nombre de Jesús. Yo te digo, hermano, hermana, levántate en el nombre de Jesús. No importa cuántas veces te levantes. Levántate todas las veces que sea necesaria. Levántate porque Jesús te está esperando allá. Jesús está viendo tus sufrimientos. Jesús no quiere decir que te haya abandonado. Jesús nunca te abandona. Recuerda, Jesús pasó. Sí, Jesús ya está en aquella casa, pero el Espíritu Santo, ese Espíritu que te hizo hablar, que te hizo gritar, Señor, ten compasión de mí. Ese mismo Espíritu Santo no te abandona nunca. Ese mismo Espíritu Santo guía tus pasos. Él te levanta las veces que sea necesario. Ese mismo Espíritu Santo es el que te da fuerza. Si te caes, hermano, levántate. Porque Jesús te espera, dice el Espíritu Santo. Hermano, yo sé que esto está tocando nuestros corazones, sí. Eso me pasa a mí. No crean que yo como predicador católico no me haya pasado momentos difíciles. Claro que sí. Yo también he sufrido, yo también vivo momentos difíciles. Muchos me critican, pero yo caigo, tropiezo, caigo, pero me levanto las veces que sea necesario. No significa que nosotros somos predicadores y no cometamos errores. No significa que seamos predicadores y no cometamos pecados. No, hermano, todos cometemos errores, todos cometemos pecados. Por eso el Señor Jesús te dice, levántate las veces que sea necesario. Eso hicieron los dos ciegos. Caen, se levantan, caen, se levantan. Fe y Espíritu Santo unidos los llevará siempre al triunfo. Fe y Espíritu Santo unidos los llevará siempre a Jesús. ¿Quieres ver a Jesús? Une fe, Espíritu Santo. Haz que tu fe sea más madura, se madure más tu fe por medio del Espíritu Santo, por medio de esos problemas que estás pasando, por medio de la enfermedad, por medio de tus sufrimientos, por medio de tu pobreza, por medio de los insultos. Así vas haciendo que tu fe se haga más maduro. Tu fe se hace más maduro y el Espíritu Santo te alimenta siempre en los momentos difíciles. Créelo, hermano. No solo este problema encuentran los dos ciegos. El problema más fuerte es esto: cuando se encuentran con un desvío. Ya ves que cuando tú caminas te encuentras con muchos desvíos.
Ese es el mayor problema de estos dos ciegos. Cuando se encuentran con muchos desvíos y entonces se quedan parados en medio del camino y dicen, oye, ¿y en qué camino vamos a tomar? ¿Y qué camino vamos a tomar? Aquí o allá, ¿qué camino vamos a agarrar? Seguramente llegan más personas donde les dicen o les preguntan, ¿y para dónde van, ciegos? Es que vamos siguiendo a Jesús. Ah, pero si ustedes están ciegos, ¿cómo saben que Jesús va en este camino? No, vamos, yo los llevo. Mira, va a haber muchas personas que te quieren sacar del camino. Te quieren sacar del camino cuando sientes que ya no hay solución en tus problemas. Cuando sientes ni de aquí ni de allá, como la India María. Como la India María, ni de aquí ni de allá. En ese momento, cuando sientes la presión de todos tus problemas, que ya ni sabes para qué camino tomar, qué camino agarrar, en ese momento es cuando se presentan muchas personas y te hablan de Jesucristo, te quieren sacar del camino, te quieren desviar del camino. Cuidado en ese momento, cuidado. Estoy seguro que a estos dos ciegos les pasó lo mismo. Llegan muchas personas y les dicen, mira, yo los llevo, yo conozco el camino, yo los llevo, yo te llevo. Mira, se presentan muchas iglesias. Pero me gusta la actitud de estos dos hombres. Seguramente respondieron, no, mi fe o nuestra fe nos dice que aquí va Jesús y aquí es donde vamos a ir. Tomaremos este camino donde siempre hemos venido y este es el camino donde va Jesús. Por eso no se salieron del camino, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque toman el camino correcto. Porque toman según los inspira el Espíritu Santo y su fe. No se dejan guiar por personas que aparentan ser cristianos y no lo son. No se dejan llevar por personas que aparentan ser cristianos, pero fuera de la iglesia católica, fuera de la iglesia fundada por Jesucristo. No, hermano, no permitas que otras personas te saquen del camino, que sea el Espíritu Santo y tu fe. Espíritu Santo y tu fe unido sea el que los lleve siempre hacia el camino correcto, hacia Jesucristo. Jesucristo decidió quedarse con nosotros en su iglesia. Por eso dice, el que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque Cristo decide quedarse en esta santa iglesia. ¿Qué más quieres? Esta es la fe entonces, esta es la fe, no dejar que alguien te saque fuera, no permitir que alguien te saque del camino. La fe es gritar, levantarse, caminar, seguir a Jesús, tropezar, caer, problemas, pero me levanto, problemas, me levanto, enfermedades, me levanto, pobreza, me levanto. Esta es la fe. Si alguien en alguna iglesia te dice, hermano, vente conmigo, vente con nosotros, porque aquí no tienes problemas, aquí no vas a tener enfermedades, aquí no vas a tener pobreza, te están engañando. Te están engañando porque el mismo Jesús lo dijo en la comparación de las dos casas. Una casa edificada sobre la arena y otra casa edificada sobre la roca. ¿A quién de las dos casas, a cuál de las dos casas le pegó el viento y el agua? A las dos. La diferencia es que la casa edificada sobre la arena, viene el agua, viene el viento y cae. Y la casa edificada sobre la roca, igual viene el viento, viene el agua y resiste. Queda firme. Esta es la gran diferencia. Ser cristiano no significa que no te pase nada. Ser cristiano no significa que no tengas problemas. Ser cristiano no significa que no tengas enfermedades. Todo esto te va a pasar. Pero la diferencia es que ser cristiano, la mano poderosa de Jesús te sostiene. El Espíritu Santo te fortalece. Ese es ser cristiano. Lo bueno de ser cristiano católico es que el Espíritu Santo junto con Mamita María y Jesucristo te sostiene para que sigas firme. No importa que vengan tormentas y venga el agua fuerte, te sostiene con su mano poderosa. Créelo, hermano, créelo. Pero no te salgas, no te apartes de la fe. Mira, resulta que pasaron todo este problema. Resulta que pasó todo este problema y los ciegos llegan. Ahora es Jesús el que pregunta, ¿creen que puedo hacer esto? Por mí ya no cabe esa pregunta. En serio, ya no cabe. ¿Por qué? ¿Por qué les va a hacer esta pregunta? Claro que sí creen, por eso que desde allá se levantaron, desde el camino. Se levantan estos dos ciegos, se levantan, siguen a Jesús, deciden seguir a Jesús, tropiezan, caen, se levantan, tropiezan, caen, se levantan. Vienen todo lastimado, ensangrentado, llegan hacia Jesús todo herido, todo lastimado. Y así llegan. Por eso esa pregunta ya no cabe, pero para Jesús sí. Jesús necesita ver hasta dónde llega tu fe
y que tú lo saques de tus labios, que tú lo expreses con tu boca. Decir que tienes fe. Fe se dice con palabras y con obras. Muéstrame tu fe con obras, dice el apóstol Santiago. Muéstrame tu fe con obras y con tu palabra. Así se transmite la fe. Estos dos ciegos dicen: sí, Señor, creemos en ti, Señor. Esa misma fe es lo que los hizo ver. Vieron, los dos ciegos vieron. Por esto, hermano, yo te invito y te animo en el nombre de Cristo Jesús. Si tú tienes fe, claro, si tú tienes fe, esta fe se te va a poner en prueba. ¿Jesús es malo? No, Jesús nunca es malo. Jesús es Dios. Jesús te ama tanto, así como me ama a mí. Pero solo quiere ver hasta dónde llega tu fe. Si resistes todos los problemas que vienen encima de ti, ahí se ve que de verdad tienes fe. Nunca te salgas de la iglesia. Jesús tarde o temprano te va a responder y te dará una respuesta. Él solucionará tus problemas tarde o temprano. Solo ten fe. Con esta palabra me despido contigo, y créame que me gusta compartir la palabra de Dios con todos los hermanos. Suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal en YouTube para que puedas recibir todas las publicaciones que este humilde siervo de Dios está haciendo. Yo estoy predicando en muchos lugares y eso para mí es un privilegio. Pero quiero compartir contigo también el mensaje de salvación, el mensaje de Dios. Suscríbete a mi canal. No permitas que otros fuera de la Iglesia Católica te arranquen esa fe que tienes y te separen del camino, te alejen del camino, te alejen de la iglesia fundada por Cristo mismo. Cuenta con mis oraciones. Sigue adelante. Ánimo, hermano, en el nombre del Señor. Bendiciones.